Vamos a recibir este hombre de Dios que nos va a traer palabra de Dios en esta mañana. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Vamos a escuchar palabra de Dios a través de este hombre misionero, evangelista, pastor, ha sido de todos, amén. Y damos gracias a Dios que lo podemos tener aquí con nosotros hoy. Gracias a nuestra hermana Eli y Guillermo, a través de ellos lo podemos conseguir, no que estaba perdido, pero lo pudimos conseguir para estar con nosotros hoy. Amén. Nuestro hermano Gerardo de Ávila con nosotros. Amén. ¿Lo pongo aquí? Vámonos. Santo mi Dios, poderoso eres mi Rey, gloria a Dios, aleluya. Santo mi Dios, gracias Padre. Muchas gracias, pueden sentarse. Me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí, la voz mía no sube más de este volumen. Llevo muchos años utilizándola y creo que ha durado bastante. Es un placer estar con ustedes para adorar al Señor y para servirles. Y vamos a tratar 3 versículos de uno de los salmos. El Salmo 42, el versículo 1, el versículo 3 y el versículo 8. Este salmo, ustedes saben que los salmos son la parte poética de la Biblia. Y una de las ventajas que tiene el libro de los salmos es que es una combinación de la inspiración divina con la experiencia humana. O sea, lo que ocurre en la vida de un ser humano combinado con la inspiración divina para que aparezca en la Biblia. Y este versículo, estos 3 versículos, el uno dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el versículo 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y finalmente el versículo 8 dice: de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. El eje central de ese salmo es la primera palabra que el salmista usa, la palabra como. Y la palabra como usada en este salmo es un recurso del lenguaje para poder proporcionar en figuras lo que no se puede proporcionar en palabras. Desde un punto de vista de la educación, desde un punto de vista de la pedagogía, de las leyes de la educación, el idioma es fundamental en la educación de una persona. O sea, desde un punto de vista de la enseñanza de las leyes de la educación de una persona se determina por el dominio que tiene de la lengua en que nace. En la educación antigua, para una persona ser culta, para ser educada, tenía que dominar 3 lenguas. Tenía que dominar el griego clásico, el latín y el idioma en que nacía. Ya casi ningún país utiliza eso, pero lo que sigue siendo fundamental en la educación es el dominio de la lengua en que uno nace. El que nace en el mundo español tiene que dominar el idioma español, y el que nace en el mundo inglés tiene que dominar el idioma inglés. Hay personas que llegan a dominar su idioma de tal manera que cuando usted los escucha hablar, usted podría pensar que están dibujando lo que ellos dicen. Tienen tal dominio para hablar. Estados Unidos, lamentablemente, es uno de los países donde el idioma más se maltrata. Carmita y yo criamos 3 hijos en este país.
y habían ciertas frases que estaban prohibidas en mi casa. Los hijos nuestros no podían decir, papi, you know, porque yo les contestaba, I don't know. ¿Cómo quieres que yo lo sepa si no me lo has dicho? Ustedes saben lo que significa cuando alguien que habla inglés dice, you know, está diciendo, I don't know, y quiere que usted adivine lo que él quiere decir. O a veces dicen, you know what I mean. Y cuando un hijo mío decía, you know what I mean, yo le decía, I don't know what you mean. Si no me lo has dicho todavía, ¿cómo quieres que yo sepa lo que tú estás significando? O sea, un maltrato total para el idioma. Yo los obligaba a ellos a que supieran que para cada sentimiento, para cada idea, hay una palabra que corresponde, y que ellos tenían que dominar el idioma para que cada sentimiento y cada imagen mental ellos la pudieran volcar en una palabra. Hay personas que dicen, tú sabes lo que yo te quiero decir, y hacen así con las manos como si uno leyera lo que ellos están diciéndole con los dedos. Otros dicen, lo tengo en la punta de la lengua. Y yo digo, pero es que yo no leo la lengua, tienes que ponerme en palabras los que tú tienes en la punta de la lengua. Pero hay personas que sí dominan el idioma bien y tienen para cada sentimiento y para cada emoción tienen una palabra. Pero hay situaciones en la vida, situaciones de dolor o situaciones de alegría, situaciones de felicidad, que se atragantan las palabras en la garganta y no se pueden articular. Yo fui capellán de una prisión militar hace muchos años, y mi función particular era asistir a los que ejecutaban en esa prisión. Yo fui testigo de no recuerdo cuántas ejecuciones. En un caso, una vez, habían dos prisioneros, que uno estaba condenado a muerte y el otro estaba condenado a 30 años de prisión. Y ambos prisioneros apelaron sus sentencias. Y cuando el Tribunal de Apelaciones devolvió las sentencias finales, yo estaba en la puerta de la celda de esos presos, de esos condenados. Y por razones que yo desconozco, el tribunal en su fallo final invirtió las sentencias, y al que habían condenado a 30 años se la cambiaron por pena de muerte, y lo sacaron y lo ejecutaron. Pero al que habían condenado a pena de muerte se la cambiaron por 30 años de prisión. Yo recuerdo un hombre fuerte, atlético, joven. Cuando el miembro del tribunal le leyó la nueva sentencia y el hombre escuchó que no lo iban a ejecutar, se le salieron las lágrimas. Yo pienso que la felicidad que embargó su corazón en ese momento fue tan grande, aunque 30 años de prisión es toda una vida, pero no se compara con que lo ejecutaran esa noche. Cuando él supo que no lo iban a ejecutar, se le salieron las lágrimas. Yo creo que sus lágrimas articularon lo que su lengua no podía articular: la felicidad de seguir vivo. Hay situaciones de dolor que por más que uno quiera expresárselas a Dios en oración, no puede articular la oración. Sentimientos de dolor, de angustia, de impotencia se amontonan en la garganta y la persona no puede orar. Hay situaciones de felicidad que no se pueden expresar con palabras. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos con Dios, que Dios
entiende todos los idiomas, que se articulan en palabras o que se articulan en gestos y en posiciones del cuerpo. Hay personas que en esas situaciones se desploman en el piso. Yo he visto personas tiradas en el piso, en silencio o en gemidos. Dios sabe lo que usted le dice en su silencio. Dios sabe lo que usted le dice en sus lágrimas. Dios sabe lo que usted le dice en su posición de rodillas. Por eso a mí me da mucha gracia cuando estas personas que oran por los enfermos, pasa la persona y le dicen: ¿qué usted tiene? No, chico, lo que tú tienes cuando estás enfermo se lo tienes que decir al médico, porque el médico no es adivino. Pero tú no le tienes que decir al que va a orar por ti lo que te pasa, para que tú le pases el diagnóstico a Dios y entonces Dios sepa de qué te va a sanar. Pero lo que pasa es que en la iglesia hay tanto folclore religioso. Mi trabajo, yo me dedico a la educación por una sencilla razón. Había un poeta cubano, José Martí, decía que el hombre no es verdaderamente libre a menos que sea educado. Y Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ustedes saben por qué hay tantos disparates dentro de lo que se llama iglesia. Y usted sabe por qué a cada rato se suelta un loco con la nueva versión mejorada del Evangelio. Sencillamente por la ignorancia de la gente y por la manipulación de las emociones de la gente. Dentro de mi educación formal está la psicología y la sociología, que son disciplinas que tienen que ver con la conducta humana. La sociología con la conducta del grupo y la psicología con la conducta del individuo. ¿Por qué yo no uso esos recursos? Por una sencilla razón. Las decisiones que usted consigue como respuesta a un estímulo duran lo que dura el estímulo. Por eso usted ve que en alguna iglesia personas que tienen la habilidad de hacer que usted sienta las llamas del infierno o las melodías del cielo, la gente pasa llorando y se abrazan y piden perdón mientras dura el estímulo. Cuando se acaba la emoción y salen a la calle, el mismo perro con diferente collar. Yo fui pastor de una congregación hace muchos años cerca del Canadá, y una misionera que había sido maestra mía cuando yo me preparaba para el ministerio, tenía un ministerio extraordinario esa mujer, estuvo allí y como respuesta a la predicación, gente pasó llorando. Y yo, como soy yo, y la gente me acepta o me rechaza así, yo le dije a la congregación, para terminar: gracias a Dios por lo que hemos tenido, pero yo me reservo el derecho de esperar unos días. Si dentro de unos días esto que ocurrió produce nueva criatura, Dios estuvo con nosotros. Si no se producen cambios, esto fue metal que resuena y címbalo que retiñe. Entonces eso puede empezar: le echó un cubo de agua fría al culto. No, es que yo llevo muchos años en este negocio. Y mucha gente viene a la iglesia, y personas que saben dónde tocar reciben reacciones, pero cuando pasa el efecto del estímulo, pasa la decisión.
Cuando vienen misioneros con vistas y ponen un video de muchachitos en África llorando y con las lágrimas y las moscas y pasando hambre, y dicen vamos a recoger ofrendas misioneras, todo el mundo promete que todos los meses va a mandar $100 y manda los $100 mientras tiene la imagen del negrito aquí. En enero mandan la ofrenda, en febrero, en marzo ya la ofrenda va bajando y bajando, y ya en abril no mandan un centavo. Por eso yo no trato de conseguir respuestas, porque eso es como el hombre, la gente que va a los funerales siempre mira al cadáver y pregunta de qué murió el difunto. Y cuando la caja está cerrada, pues hay gente que juegan mucho. Los mejores chistes se oyen en la funeraria, después que dan el pésame se van para allá. ¿Y de qué murió el difunto? Dice, tú no te fijas que la caja está cerrada, es que venía corriendo por el turnpike y chocó con un camión a alta velocidad. Está cerrada la caja porque está desbaratado el cadáver. Salen de la funeraria como si fuera zona escolar, hasta que se disipa la imagen del cadáver y vuelven a correr. No, hace falta pensar, hace falta pensar. Este salmo, y por eso hace falta que la gente sepa que a Dios se le puede hablar en silencio, en llanto, de rodillas sin decir nada, porque ese es el evangelio. Hay situaciones que usted no las puede explicar. Ese es el caso del salmo. ¿Por qué él dice cómo el siervo brama por las corrientes de las aguas? Yo quiero que ustedes me sigan, pero que piensen. O sea, yo no vengo aquí a darles cuerda a ponerlos alegres. Vengo aquí para que piensen. Había un profesor de la Universidad de La Habana que le decía a los estudiantes, muchachos, piensen que pensar no duele. Y la medicina moderna dice que el que se mantiene intelectualmente activo es muy difícil que el Alzheimer lo alcance. Y si lo alcanza, va a ser más leve que el que no piensa. Entonces, piensen. ¿Por qué este salmo empieza con la palabra cómo? Porque dice, cómo el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pues él usa la palabra cómo, porque él en palabras no le puede decir cómo es que está el alma de él. La crisis que tiene el salmista es tan grande que cuando él intentó decirle a Dios cómo estaba y lo que necesitaba, se dio cuenta de que no se lo podía decir. No acababa de armar, de articular, de formar la oración. Y entonces dijo, ¿cómo? Porque cómo es un recurso del lenguaje para explicar en figuras lo que no puedes explicar en palabras. Y entonces, cómo no es otra cosa que la introducción de un ejemplo que incorpora lo que sientes o lo que te pasas, pero que no lo puedes explicar con palabras. Y entonces el hombre toma una figura de su economía, de su mundo. Recuerden que el salmista es un hombre rural, no un hombre urbano. Y entonces de su campo, de su mundo, él toma una imagen, una figura retórica. Y en esa figura él viene a volcar todo lo que son sus sentimientos, su situación, y se lo dice a Dios en figura. Como Dios entiende el lenguaje, pero entiende también los símbolos, las figuras, Dios supo lo que el salmista le quiso decir. Pero nosotros, a menos que estemos familiarizados con el mundo del salmista,
no sabemos qué es lo que Él le dijo ni por qué se lo dijo. Por eso es que es la importancia de estudiar cómo se formó la Biblia. La gente piensa que la Biblia la mandó Dios envuelta en papel de regalo en correo especial. No. Para uno poder entender la Biblia, tiene que entender el mundo que formó y que produjo la Biblia. Si no, no lo puede hacer. Para usted leer una novela española, ¿qué tiene que saber? El mundo español. Y tiene que saber en qué época de la historia de España se escribe y el argumento se desarrolla en cuál momento. Por eso yo le digo a la gente cristiana que tienen la obligación de una buena biblioteca, para que nadie le meta los dedos en los ojos, para que sepan qué es lo que la Biblia enseña. Porque cuando una persona no sabe trabajar con la Biblia, se arriesga a que le den licencias que Dios no da o que le pongan cargas que Dios no pone. Yo trabajo con todos los grupos en diferentes países. Trabajo con gente liberal y trabajo con gente súper conservadora. Si yo me llevara por las licencias que el mundo liberal da, a las pailas del infierno iba a llegar. Pero yo trabajo también con gente legalista, que son más cerrados que la tuerca de un submarino. Y si yo me llevara por ellos a un hospital psiquiátrico iba a dar. Por eso a mí me interesa estudiar la Biblia. No lo que dicen los pentecostales, los metodistas, los bautistas, la Alianza Cristiana. Yo respeto a toda esa gente, pero yo quiero saber qué dice la Biblia. Entonces fíjense, el salmista está usando una figura rural. Entonces yo tengo que saber cuál es ese mundo para yo saber qué es lo que él le dijo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es esta: ¿por qué y cuándo un siervo brama? Esa es la primera pregunta metodológica. Porque si él dice como el siervo brama, yo tengo que saber cómo es que el siervo brama y por qué brama y cuándo es que brama, porque si no, no sé lo que le dijo a Dios. Entonces, en este caso, el siervo brama por aguas. Bueno, si yo digo, ¿y por qué brama? Pues brama por agua. Y si brama por agua, ¿por qué es lo que él tiene? Sed, chico, eso se cae. No hace falta un cerebro cubano para llegar a esa conclusión. Simple. Pero aquí viene el otro problema. Todas las especies de animales que existen, siempre en su hábitat, en su habitación, están todos los recursos que necesitan para vivir. Cada animal vive en un medio que tiene todas las cosas que necesita para su subsistencia. Este ciervo tiene que vivir en lugar donde habían arroyos, donde habían quebradas, donde habían manantiales. ¿Por qué si tiene sed no se acerca a la quebrada y bebe en lugar de estar bramando por el agua? ¿Qué quiere? ¿Que se la traigan? ¿Por qué brama? Por una posible razón. Deben de haber habido cazadores o perros dedicados a la caza cerca que no le permitían acercarse a la quebrada. Y entonces la presencia de esos animales y esos cazadores lo mantienen lejos. Y parece entonces ser que lo están persiguiendo. Porque cuando él brama por las aguas que corren, significa que tiene sed y que no se acerca a la quebrada porque está huyendo de los cazadores. Entonces, en el cómo ese, ustedes tienen los protagonistas del Salmo. Un siervo, cazadores
y perros que se dedican a la caza. ¿En qué orden usted los tiene que organizar? No inventando, sino basado en ese salmo, porque todo lo que yo digo está ahí. Yo no me lo he inventado ni lo estoy buscando en otro lugar, está ahí. Lo que falta es pensar. Entonces ustedes tienen que organizar los protagonistas de esta manera: el ciervo alante, detrás del ciervo los perros y detrás de los perros los cazadores, y todo el mundo corriendo, huyendo. ¿Qué es lo que hace el ciervo en el momento en que empieza la carrera? Usar toda la estrategia, toda la logística defensiva que todos los animales tienen, porque cada animal sabe cómo escaparse del peligro de su medio ambiente. Está huyendo. Cada animal sabe. Es como el conejo, que había un lobo que se lo quería comer, pero cuando el lobo lo atacaba de una manera, el conejo saltaba de otra forma. Y ya llevaban semanas en esa lucha y el lobo no podía comerse el conejo, hasta que un día, cansado, le dijo el lobo: mira, yo sé que no te puedo cazar, pero dime, ¿por qué es que tú siempre te me escapas, chico? ¿Cuál es tu logística, tu estrategia? Y dice: bueno, depende de la posición en que tú estás. Si estás en esta posición, yo sé que vas a brincar así, y entonces yo brinco acá. Y si estás acá, yo hago esto. Y después que le dijo 4 o 5 cosas, dice el lobo: ahora que ya sé tu logística, te voy a comer. Y saltó, pero el conejo brincó de otra manera. Y el lobo le dijo: pero esa tú no me la dijiste. Y dije: ¿tú crees que yo soy bobo? ¿Cuándo es que el ciervo brama por las aguas? ¿Cuando empezó la carrera? ¿A la mitad de la carrera? No. ¿Por qué? Porque en ese transcurso él está usando toda su logística. ¿Cuándo es que él brama? Él brama cuando sus rodillas empiezan a temblar, cuando la sed empieza a ser ya asfixiante, cuando se da cuenta que ya está perdiendo el equilibrio y que los perros se están acercando. Él brama por las corrientes de las aguas en un punto de crisis. Esa es la primera cosa que el salmista le dice a Dios: mi alma clama por ti en un momento de crisis. Lo he probado todo, lo he intentado todo. He usado mi educación, he usado mi economía, he usado mis amistades, he usado todos mis recursos. Y la noche no termina. La noche oscura del alma me traga. Clamo a ti como mi último recurso. Si tú no me auxilias, estoy irremisiblemente perdido, porque todo lo que puedo usar lo he usado y nada me ha funcionado. La oración del salmista es oración de crisis. Y nuestro mundo está como está porque Dios no ha llegado a ser para este mundo la última y la única opción de su solución y de su salvación. Como vivimos aquí en Estados Unidos, vamos a utilizar este país como ejemplo, y no China, ni España, ni otro lugar, porque no estamos allá. Estados Unidos, hace años, yo me encontré con un economista puertorriqueño, él, amigo de muchos años, que tenía un doctorado en economía de la Universidad de Harvard. Y era cuando estábamos en la guerra con Vietnam. Y yo le dije a él: mira, yo creo que la guerra esa no es otra cosa que una manera de desangrar económicamente a Estados Unidos. Y él me dice, un hombre que tiene un doctorado en economía de Harvard, me dice: Gerardo, la economía de los Estados Unidos no solamente aguanta una guerra como esta, aguanta varias guerras como esta. Estados Unidos tiene el poderío militar más formidable que hay. Los recursos que tenemos,
recursos en cualquier cosa, en educación, en medicina, en tecnología. Sin embargo, es un país paranoico. Yo vivo en aeropuertos. Yo voy a países donde entrar y salir es como entrar de un cuarto de mi casa a otro cuarto de mi casa. Yo he visto aquí, en el área de seguridad de Miami, a una mujer que le han quitado el zapato, le han quitado la media y por el pie desnudo le han pasado un detector. ¿Qué estarían buscando en la planta del pie de esa mujer? Yo he visto a un capitán que va a manejar el avión, que le han quitado la chaqueta, se la han quitado y lo han revisado. Paras en algunos aeropuertos y es una gritería que tienen unos vestidos de policía con gritos: quítense esto, háganlo esto, háganlo otro. ¿Tú crees que este es un campo de concentración haciendo fila? Un país que tiene la economía que tiene los recursos tecnológicos que tiene, y no le ha podido dar paz a sus ciudadanos. Podremos ganar la guerra militar, pero la psicológica la perdimos hace mucho tiempo. Somos un país asustado, nervioso, paranoico. Se ha probado que su economía no le ha podido dar paz. Su tecnología puede hacer operaciones de maravillas, pero no ha podido dar paz. Su ejército no ha podido dar paz. Lo único que podría restaurar la tranquilidad, la quietud, la paz, es la oración de ese siervo. Decirle a Dios: lo hemos probado todo. Tenemos el poderío militar, pero no hemos podido darle paz, quietud. ¿Recuerdan cuando las Torres entrevistaron a una de las hijas de Billy Graham? Que cómo Dios había permitido esto. Y ella dijo: le hemos pedido que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestra sociedad. Y él, como todo un caballero, se ha ido. Y ahora queremos que nos proteja. La única solución que tenemos es la del bramido de ese siervo. Que le digamos a Dios: lo hemos probado todo y no hemos podido encontrar la calma. ¿Nos ayudas tú o estamos irremisiblemente perdidos? Dios no interviene mientras lo compartimos con otras soluciones. Dios interviene solamente cuando decimos: ¿a quién tenemos en los cielos? Y fuera de ti nada deseamos en la tierra. Cuando Dios no es una posibilidad, cuando Dios no es una posible solución, cuando Dios es la única solución, la única posibilidad, es que entonces Dios interviene y auxilia y ayuda y salva. Ahora, ¿por qué el siervo brama por las aguas que corran? Si lo que tiene sed no es suficiente con el agua estancada en la huella de un animal mayor que él, la pata de un animal grande que se empoza el agua. Ustedes han visto que los pajaritos beben. O un manantial que sale de las rocas podría beber. ¿Por qué él quiere que corra el agua, chico?
Oye, este es un ciervito como medio chusi, medio... como que tú estás muerto de sed en el desierto y quieres agua, pero con hielo y con limón. Chico, agua. Pero ¿y por qué ese siervo pide eso? Yo estudiando la Biblia a veces me molesto, digo, porque yo registro bien. Estudiar la Biblia no es leerla. Leerla es una cosa y estudiarla es desmenuzarla, desbaratarla, estirarla, ¿tú entiendes? Pero hay gente que tiene la Biblia como amuleto. Cuando se acuesta por la noche, Salmo 91, para no tener pesadillas, porque tú me librarás del temor nocturno. Cuando salen para el trabajo y tienen que coger la carretera, Salmo 121, guardarás mi salida y mi entrada, porque el tráfico es un peligro. En una funeraria, Él me guardará en el valle de sombra y de muerte. O sea, ¿entiendes? No, chico, no. Eso es leer la Biblia. Estudiarla es desarmarla, desbaratarla, estirarla. Yo tengo un amigo, profesor de la Universidad de Caracas, y una vez en una reunión, él pertenece a la iglesia presbiteriana, y en una reunión como medio se molestó conmigo. Yo no sé, Gerardo, coge una palabra en la Biblia y le da, y le da, y le da. Chico, yo la agarro y le paso por encima y sigo corriendo. Digo, yo no, si yo no tengo apuro. Si estoy apurado, no estudio la Biblia. Yo tengo que estudiar la Biblia. Y lo que no entiendo ahora lo dejo para la semana que viene y vuelvo a registrar y consulto con amigos que son especialistas hasta que yo agarré. Entonces yo digo, ¿por qué es que este ciervito quiere que el agua corra, chico? Si lo que tiene es sed, en cualquier forma que esté el agua se resuelve. Ah, no, pero fíjense por lo que yo creo, y ojalá que no le esté levantando falso testimonio al pobre siervo, pero fíjense, yo creo que el siervo, que David lo que le quiere decir a Dios es esto: tengo una crisis ahora y necesito agua, pero si me encuentro el agua emposada no me resuelve la crisis, porque tengo que seguir corriendo porque me están persiguiendo. Entonces, agua emposada posterga el clímax de la crisis. Entonces, ¿por qué quiere que corra? Por esto. Ustedes saben que los perros de casa van corriendo pero mirando hacia abajo, porque ellos siguen la huella del animal que persiguen. Entonces, si el agua corre, el ciervo llega a la orilla, bebe lo que le hace falta para la sed que tiene ahora, pero entonces camina hacia el centro de la corriente, y cuando ya su estatura no le permite entrar más, entonces dobla en dirección a la corriente, mirando por donde vienen los perros para que no se vayan a acercar mucho. Y cuando ya ve que están demasiado cerca, entonces regresa a la orilla. Y en los quebrados, en los ríos, esos, los arroyuelos, siempre hay cierta vegetación. El ciervo se esconde en la vegetación y mira en la dirección que vienen los perros. Cuando los perros llegan a la orilla del agua, como en el agua no se dejan huellas, el perro recurre a su próximo recurso, que es el olfato. Y entonces olfatea, levanta la cabeza y olfatea. Pero como el aire corre, el aire que el perro huele no es el aire que estaba cuando el ciervo pasó. Por lo tanto, el aire no huele a ciervo. Entonces lo que hace es que huele el agua. Pero el agua que está, como el arroyo corre, el agua que está cuando el perro huele no es el agua que estaba cuando el ciervo entró. Entonces no hay olor a ciervo. Y cuando el perro huele para arriba y huele para abajo, se le desapareció el ciervo. Y entonces regresa a los amos. Ustedes no han oído la expresión salió como el perro con el rabo entre las patas. En el lenguaje de los perros eso es vergüenza, fracaso. Entonces el perro hace eso y se presenta a cierta distancia porque sabe que lo van a maldecir, le van a tirar un palo, le van a hacer algo porque falló. Y es como si le dijera, bendito, tú sabes cuántos ciervos yo te he agarrado, pero yo no sé dónde rayos se ha metido. Entonces lo maldicen y se van. Y cuando el siervo ve que se fueron, sale y se salvó. ¿Qué es lo que
el salmista le quiere decir a Dios: Señor, te necesito en esta crisis, pero después de resuelta esta crisis, me quiero meter en la profundidad de tus entrañas y de tu gracia, para que cuando vuelva el que me persigue, no haya olor a mí, porque estoy perdido y escondido en tus entrañas. ¿Qué es lo que Pablo dice? No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que tengo ahora está escondida con Cristo en Dios. El problema de algunos que se llaman cristianos es que ven la iglesia como una sala de emergencia, un centro de socorro. Yo llevo tantos años en esto, pastor de una iglesia, la última iglesia, yo tuve más de 20 años de pastor, sí conocería yo a la gente. Cuando tú ves que un miembro de la iglesia no se pierde pelea de perro, está en el culto de oración, está en la célula, aunque no canta, está en el ensayo del coro, chico. Tú dices, a este se le llenó el cuarto de agua, pidiendo oración por todos los lados, está en el ensayo del coro, pide oración. Tan pronto saca el agua del cuarto: oye, no te vi el miércoles en la oración. Ay, es que llegó una tía mía de Bayamón que hacía años que no la veía. Oye, el domingo no te vi en el culto. Saliendo yo, chico, llegó un amigo que hace tiempo que no lo veía yo. Tal día. No, es que yo soy miembro del club que tiene que ver con los problemas de la comunidad. Y se te desaparece otra vez. Porque hay gente que solamente, los cubanos que son supersticiosos, pues Santa Bárbara es la meteoróloga de la religión de los cubanos. Santa Bárbara es una santa que se encarga de los truenos y de todas esas cosas. Y entonces dicen los cubanos, la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Es un dicho que tienen ellos. Y hay gente que se acuerda de la iglesia cuando le aprieta el zapato. Por eso nunca desarrollarán un cristianismo fragante, saludable, exuberante. No, a Dios se puede conocer, encontrarse por primera vez en una crisis. Pero como esa crisis puede volver, y el que te persigue te seguirá persiguiendo, porque la Biblia habla del diablo con Jesucristo, y no dice y lo dejó para siempre, y lo dejó por un tiempo. Porque quien desea tu mal siempre estará al tanto de ver cuándo te cansa. Fíjense, cuando la Biblia dice que el diablo anda en derredor mirando a quién devorar, derredor se refiere a una escuela filosófica de tiempos del Nuevo Testamento, los peripatéticos, que el sistema de enseñanza que tenían era poner en un círculo a los discípulos, y entonces el filósofo alrededor, por afuera, le daba vuelta y vuelta y vuelta. Aprendían o se mareaban, chicos. Y cuando la Biblia usa en derredor, se refiere a esa escuela filosófica. El diablo así, así, así. En algún momento este pestañe me lo llevo por delante. Por eso hace falta esconder nuestra vida en Cristo, en Dios, para que el que nos persigue vea que mi huella termina donde empieza su gracia y su amor y su poder, y que ya yo no existo, me desaparecí. Pero ahora observen ustedes dos cositas más, porque yo sé que ustedes están pensando en el almuerzo ya. Lo que pasa es que yo lo que doy son clases, y las clases siempre duran de 1 hora, hora y cuarto. Pero yo no cobro overtime, ¿sabes? No, porque los que ya están pensando, ¿cuánto nos costará esto? Ahora fíjense, esa es la crisis en el versículo 1. Pero ustedes van al versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Cómo expresa él su crisis en el versículo 3? Bueno, desde un punto de vista clínico,
él está diciendo que tiene una profunda depresión. ¿Por qué? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Pan se usa aquí en sentido genérico, como un medio de alimentación. Si su pan, sus lágrimas de noche y sus lágrimas de día fueron su pan, ¿qué significa? La comida de noche es ¿cuál? El sueño. Y la comida de día es las habichuelas, y el arroz y las habichuelas. Cuando él dice que fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, si usted lo traduce al idioma clínico, está diciendo: de noche estoy insomne y de día no tengo apetito. Desde un punto de vista clínico, dos de los síntomas fundamentales de una depresión clínica es el insomnio y la falta de apetito. No duermes y no puedes comer. Entonces él dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y las lágrimas de noche son peores que las lágrimas del día. Porque las lágrimas del día tú puedes salir y entretenerte. Pues vayan a los centros comerciales y observen a las mujeres que se meten en las tiendas donde venden ropa o zapatos. Te van a ver cuántas blusas se prueban y no compran ninguna. Porque no fueron a comprar, chicos, es que si se quedan en la casa se vuelven locas. Y la que paga los platos rotos es la pobre muchacha que tiene que sacar 10 blusas. Y los hombres hacen lo mismo. Lo que pasa es que los hombres lo hacen más discreto porque les da vergüenza. Van a ver carros. Y entonces, como son más tímidos que las mujeres, pues después que ven el carro le dicen: dame la tarjetita para cuando vuelva a comprar. No van a comprar nada ni van a volver, chicos. Pero si se quedan, se vuelven locos. De día se puede hacer, pero de noche no. De noche, las lágrimas de noche sí que son malas. Porque de noche no se anda por ahí. Porque enseguida la esposa se va a preguntar, el papá: ¿y qué pasó? ¿Dónde? Entonces te quedas. Y un sociólogo diría, se referiría al ritual de ir a la cama. Obsérvese para que usted vea que si usted es un individuo promedio, está dentro de las normas estadísticas, usted hace las mismas cosas todas las noches antes de acostarse. Hay un ritual de ir a la cama. Y hay gente que se acuestan primero boca arriba, después que ya pusieron el despertador, chequearon que el gato está afuera, tomaron el café, tomaron esto, porque alguna gente los desvela tomar café y a otras gente los desvela no tomar café. Entonces cada uno hace entonces cuando se acuestan, leen un ratito o se arrodillan a orar. A veces se acuestan hacia arriba, algunos mueven el pie. Después de un ratito hacia arriba se viran de lado o boca abajo en el lugar y ya apagan la luz. Pero una persona deprimida interrumpe eso. Y a lo mejor apaga o enciende la luz 10 veces. O se mueve, o entra y sale, y enseguida la otra. ¿Qué pasa que no te puedes dormir? Y entonces la persona, para no tener que decir qué le pasa porque no sabe lo que le pasa, pues guarda y se acuesta y no se mueve. Pero el desvelo se lo mata. ¿Ustedes no han leído en la Biblia las largas vigilias de la noche? Se refiere a eso. Y si hay un reloj de esos que tienen alguna gente, que tiene uno que estar loco para tener esos relojes grandes, que te dan los cuartos, cada cuarto es ¡cling! Y a las horas te da 4 cuartos y la hora. A las 12 de la noche da 16. Igual que en las ciudades de la Edad Media, que yo, si hubiera vivido allá, hubiera matado a los serenos. Porque usted sabe lo que el sereno a las 12 de la noche dice: las 12 de la noche y todo en calma. Chicos, si está en calma, ¿por qué me despierta? Y yo estoy dormido, no me interesa la hora. Tú nada más gritas cuando dice: entraron los bandidos. Pero no, ¿sabe lo que es ese sereno? Las 12 de la noche y todo en calma. Eso es como unos amigos que yo tengo, y esto no es un cuento, matrimonio amigo, que el hombre tuvo muchos problemas con los nervios, entonces le dieron medicamentos para dormir. Pero un día vino tan cansado del trabajo que se acostó
y se durmió. Y la mujer lo despertó. Esto no es un chiste. Yo fui pastor de ellos. Y lo despertó: Juancito, Juancito, que no te has tomado la medicina para dormir. Cónchale, me agarró por el pescuezo. Tú sabes lo que es eso. Juancito, no te has tomado la medicina para dormir. Oye, está dormido. Entonces, de noche, larga la noche. Larga la noche. Pero ahora, fíjense lo que dice ese versículo. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Yo me voy a tomar 2 licencias con la Biblia aquí. Y no vayan a decir: ay, mira cómo cambia la Biblia, y se van a poner a orar por mí. No. Pero quítenle la última parte al versículo 3 y no lo voten, porque yo les voy a decir dónde debe de ir. No es que no debe de estar en el Salmo, es que está mal puesto allí, chicos. Allí no es donde va. Yo lo voy a poner donde va, y yo espero que el salmista me agradezca las correcciones que le estoy haciendo. Fíjense, que termine en noche. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Ahora salten al versículo 8. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo y oración al Dios de mi vida. ¿Les llama la atención eso? Miren los 2 versículos ahora como están arreglados. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. De día mandará Jehová su misericordia. ¿Hay algo raro ahí? ¿Ustedes, cuando habían leído ese salmo, les llamó la atención eso? ¿O le pasaron por arriba como si lo estuvieran persiguiendo? Otra vez, y piensen. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. De día manda Jehová su misericordia. No puede decir de día allí, chicos, porque si terminó de noche en el 3, ¿cómo va a empezar de día en el 8? ¿Por qué es que el día llega y la noche se va? Por una ley física, una ley natural. El universo que hizo Dios, un universo perfecto, matemático. Si la tierra no girara, un lado sería siempre noche y el otro siempre sería día. El día sigue a la noche porque la ley de rotación, al darle vuelta a la tierra, hace que parte deje de estar frente al sol. ¿Capisce? Así como Dios tiene leyes naturales que rigen el mundo, tiene leyes espirituales y morales que rigen la conducta. Una de las cosas que entristece es gente que no cree en Dios, pero que articula las leyes de Dios en su conducta. Son ateos, pero no mienten. Son ateos, pero no necesitan firmar un documento para cumplir con lo que el documento dice. Son ateos, pero le son fieles a su esposa, a sus hijos. Por eso tienen una vida temporal rica. Porque para que las leyes de Dios funcionen no hace falta creer en Dios. Usted no tiene que ser químico para que la estrinina lo envenene si usted se la traga. Váyase al Empire State Building, párese en el último piso y en la orilla diga: yo no creo en la ley de la gravedad, y tírese para que vea que va a flotar. Entonces hay gente que se llama cristiana, pero viola las leyes de Dios. Su seguro social es falso, lo compraron. Su licencia de conducir es falsa, la compraron. Están en este país porque dicen mentira. No, para que Dios funcione en la vida de uno, Dios no es mago. Uno tiene que articular las leyes de Dios.
Entonces ahora miren ustedes por qué se pone de día en el versículo 8. No es porque sí. No es porque sí. En el versículo 8 hay 3 ideas. De día manda Jehová su misericordia, de noche su canción será conmigo y oración al Dios de mi vida. 1, 2 y 3. Teológicamente ese orden está equivocado. Yo se lo voy a poner como debe de estar, porque el salmista era un poeta pero no era un teólogo, y por eso decía sus disparatitos, aunque la poesía era muy bonita. Miren, la idea 3 tienen que ponerla en idea 1, la idea 1 en 2 y la 2 en 3, y ustedes van a ver ahora, y ya vamos casi a acabar. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, oración al Dios de mi vida. De día manda Jehová su misericordia y de noche su canción es conmigo. ¿Se dieron cuenta? Así como la ley de la gravedad hace rotar la tierra para que se repliegue la noche y aparezca el día, en la vida nuestra, cuando lo que llamaba San Juan de la Cruz la noche oscura del alma nos absorbe, la única manera en que podemos remover la noche para que aparezca el día es dirigiendo oración al Dios de mi vida. De la oscuridad de mis tinieblas parte oración al Dios de mi vida. Y esa figura retórica del Antiguo Testamento bellísima, de la mano, del brazo extendido de Dios, de su mano poderosa, en respuesta a mi oración, el brazo de Dios aparece, su mano se pone debajo de mi orbe en miniatura, de mi universo particular, y hace girar mi circunstancia para que la noche se vaya y el día de su misericordia aparezca. Cuando usted, en lugar de hacer eso, hace lo contrario, usted camina en dirección a la rotación y siempre está en la noche, y cada día la noche se pone más oscura. La noche del versículo 3 termina en el día del 8, porque el salmista dirigió oración al Dios de su vida. Para que funcione, tú tienes que ser propiedad de Dios. La fe cristiana tiene su raíz en la tradición judía, y los judíos no hablaban de testamento sino de pacto, de contrato, que en el pensamiento judío tenía fuerza jurídica. Si el pueblo se comprometía a una cosa, Dios se comprometía a otra. Por eso él dice que el pan de los hijos no se le echa a los perrillos. Por eso a veces cuando nosotros oramos en desesperación, gimiendo ante Dios, un niño se le rompe el zapato y tiene que ir a su papá. Papi, mira, tiene un roto la suela, van a empezar las clases y tú sabes que va a llover, se me va a meter el agua, me puedo resfriar. ¿Tú crees que tú me puedes comprar un par de zapatos? No tiene que ser bueno, pero cualquier zapatico. Así es como tiene que ir el niño. No. Si él es su hijo y él observa las condiciones de hijo, el padre está obligado a comprar los zapatos. Lo que tiene que decir, mira papá, se rompieron los zapatos. No tiene que llorarle. A veces cuando yo veo a la gente que digo, ¿será lastre que tenemos del paganismo, de un Dios que hay que despertar las simpatías para que se compadezca de mí? Si tú eres su hija, si tú eres su hijo, lo que tienes que hacer es dirigir oración a tu padre. Papá, se hizo de noche, yo soy tuya, yo soy tuyo, y tú sabes cuidar las cosas tuyas. Y entonces gira el mundo. Pero hay gente que quiere beneficios sin compromisos. Por eso aquí tienen la cajita de promesa, esas cajitas que tienen muchos cartoncitos con versículos. Ustedes la saben. ¿No han visto eso? Es una cajita así,
Yo lo he visto. Son versículos de la Biblia. Entonces, a ver, la gente le así sacan ahora, lo vuelven a entrar. El Señor me habló. Esta sociedad está como está porque tiene derechos sin obligaciones. Y Dios no da derechos a los que no contraen con Él obligaciones. Pero los que contraen con Él obligaciones tienen el derecho a reclamar la protección de aquel al que se han entregado. Y por eso, al dirigir oración al Dios de la vida, de día mandó Jehová su misericordia. Conclusión, ¿recuerdan el pedacito? ¿Ya se les olvidó el pedacito que yo quité? No, a mí no se me ha olvidado. Miren dónde tiene que ir. Se dan cuenta que dice, de día mandará Jehová su misericordia. Y entonces dice, y de noche su canción será conmigo. ¿Por qué cambia misericordia por canción? Yo he trabajado en la selva. Eso es, de noche eso es lo que llaman boca de lobo. Y entonces la selva no tiene caminos anchos, sino a veces son estrechitos. Y hay que caminar uno atrás del otro, no se puede caminar en grupo así. Entonces, el que va adelante va o cantando o silbando. Dicen las malas lenguas que eso es para espantar los malos espíritus. No, eso tiene una función utilitaria. Porque si tú eres el número 15, puedes que te equivoques al no estar cerca del guía. Entonces, si el guía canta o silba, aunque tú no lo ves, te orientas por el sonido de su voz. Entonces ahora se volvió a poner de noche. ¿Por qué en de noche hay una canción? Porque aquí es donde viene la voz que le dice, ¿dónde está tu Dios? Se fue el día, te volviste a enredar en la noche, estás solo, no puedes ver a Dios. Y el salmista dice, no lo puedo ver, pero sé que no estoy solo porque oigo su canción. Y cuando lo de afuera se vuelve a oscurecer, adentro hay una paz que sobrepuja todo entendimiento para la gloria de Dios. Ese es el bramido del siervo. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los ayude, me los haga santos y santas. Si todavía le queda al Señor tiempo con ustedes para ese trabajo, les deseo lo mejor. Pastor, muchas gracias por cederme su púlpito. Que Dios me lo bendiga.